La luna llena se alzaba sobre el cementerio de Santa María, bañando las lápidas con una luz fantasmal que parecía darles vida propia. El silencio de la noche era interrumpido solo por el ocasional crujido de las ramas de los viejos ahuehuetes que custodiaban el lugar. Era en noches como esta cuando los lugareños juraban escuchar los lamentos de la Llorona, ese espectro que vagaba eternamente en busca de sus hijos perdidos. Sofía Hernández, una joven periodista de 28 años, se detuvo frente a las oxidadas puertas de hierro del cementerio. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y excitación recorría su cuerpo. Había crecido escuchando las historias sobre este lugar, conocido localmente como el Cementerio de la Llorona, pero nunca había tenido el valor de visitarlo de noche. Hasta ahora. Vamos, Sofía, tú puedes hacerlo, se dijo a sí misma, ajustando la correa de su cámara y apretando la grabadora en su mano. Es solo una historia más. Pero ella sabía que no era así. Esta investigación sobre la leyenda de la Llorona era personal. Hace 20 años, en este mismo cementerio, su madre había desaparecido sin dejar rastro. Sofía estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. Con un chirrido que pareció resonar en todo el camposanto, Sofía empujó la puerta y entró. El olor a tierra húmeda y flores marchitas la envolvió de inmediato. Sus pasos crujían sobre la grava del sendero principal, cada sonido amplificado por el silencio sepulcral que reinaba. Mientras avanzaba entre las tumbas, Sofía no pudo evitar sentir que cientos de ojos invisibles la observaban. Las estatuas de ángeles y santos parecían seguirla con la mirada, sus rostros de piedra congelados en expresiones de dolor eterno. Cálmate, se reprendió. Son solo sombras y tu imaginación jugándote una mala pasada. De repente, un llanto distante rompió el silencio de la noche. Sofía se detuvo en seco, su corazón saltando a su garganta. Era un sonido desgarrador, lleno de una tristeza tan profunda que le erizó la piel. «Hola», llamó, su voz temblando ligeramente. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando entre las lápidas. Pero cuando se giró para continuar su camino, vio una figura borrosa de blanco desaparecer detrás de un mausoleo cercano. Sin pensarlo dos veces, Sofía corrió hacia el lugar, su cámara lista. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó al mausoleo, no había nada más que sombras y el susurro del viento entre los árboles. «Debo estar volviéndome loca», murmuró, pasándose una mano por el cabello. Fue entonces cuando notó algo en el suelo. Agachándose, Sofía recogió un pequeño objeto, era un medallón de plata, antiguo y desgastado. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una fotografía descolorida de una mujer joven sosteniendo a dos niños pequeños. «No puede ser», jadeó Sofía, reconociendo el rostro en la foto. Era idéntico al de su madre. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que el medallón estaba caliente al tacto, como si alguien lo hubiera estado usando hasta hace unos momentos. El sonido de pasos detrás de ella la hizo girarse bruscamente. A unos metros de distancia, una figura masculina emergía de las sombras. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas. «No deberías estar aquí, muchacha», dijo el hombre con voz grave. «Este no es lugar para los vivos, especialmente en una noche como esta». Sofía se puso de pie, guardando discretamente el medallón en su bolsillo. «Soy Sofía Hernández, periodista», se presentó, tratando de que su voz sonara firme. «Estoy haciendo una investigación sobre este cementerio y las leyendas que lo rodean». El hombre la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Javier Ramírez, guardián del cementerio», respondió. «Llevo 40 años cuidando este lugar, y créeme cuando te digo que hay cosas aquí que es mejor no perturbar». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Este hombre podría ser una fuente invaluable de información. «Señor Ramírez, ¿podría hablarme sobre la Llorona? ¿Ha visto u oído algo inusual en todos estos años?» Javier frunció el ceño, su expresión volviéndose seria.
La Llorona no es un cuento para entretener a los turistas, señorita. Es real, tan real como usted y yo. ¿La ha visto?, preguntó Sofía, incapaz de ocultar su emoción. El guardián miró a su alrededor, como si temiera que alguien más pudiera escucharlos. Venga conmigo, dijo finalmente. Hay algo que debe ver. Mientras seguía a Javier a través del laberinto de tumbas, Sofía no pudo evitar sentir que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. El medallón en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada, un recordatorio tangible de que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgada de lo que jamás había imaginado. Lo que Sofía no sabía era que alguien más la observaba desde las sombras. Una figura etérea, con ojos llenos de una tristeza infinita, seguía sus pasos. La verdad que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también era más peligrosa de lo que nunca podría haber anticipado. La noche apenas comenzaba, y los secretos del cementerio de La Llorona estaban a punto de revelarse. El rocío de la madrugada cubría las lápidas, dándoles un brillo etéreo bajo la tenue luz del amanecer. Sofía seguía a Javier a través del laberinto de tumbas, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. El viejo guardián caminaba con paso firme, como si conociera cada piedra y cada sombra del camposanto. ¿A dónde vamos, señor Ramírez?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro en la quietud del cementerio. Javier se detuvo frente a un mausoleo antiguo, su fachada de cantera desgastada por el tiempo y cubierta parcialmente de hiedra. Aquí, dijo, señalando una inscripción casi borrada. Este es el lugar donde todo comenzó. Sofía se inclinó para leer la inscripción: María de la Soledad, 1750 a 1780. Que Dios tenga piedad de su alma atormentada. María de la Soledad, preguntó Sofía, confundida. ¿Quién era ella? Javier suspiró pesadamente, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría antigua. La mujer que se convirtió en la Llorona. Su historia es más trágica de lo que la mayoría cree. El guardián se sentó en un banco de piedra cercano, invitando a Sofía a hacer lo mismo. La periodista sacó su grabadora, lista para capturar cada palabra. María era una joven hermosa de una familia acomodada, comenzó Javier, su voz grave resonando en el silencio del amanecer. Se enamoró de un hombre de clase baja, un charro apuesto pero de dudosa reputación. Contra los deseos de su familia, se casó con él en secreto. Sofía escuchaba atentamente, imaginando a la joven María, llena de esperanzas y sueños. Tuvieron 2 hijos, continuó Javier, pero el hombre resultó ser un bebedor y un jugador. La abandonaba por días, dejándola sola con los niños. Un día, simplemente no regresó. Se fue con otra mujer, más joven y rica. Pobre María, murmuró Sofía, sintiendo una punzada de empatía. Javier asintió solemnemente. Enloquecida por el dolor y la vergüenza, María tomó una decisión terrible. Una noche, llevó a sus hijos al río cercano y... su voz se quebró. Sofía contuvo el aliento, anticipando lo que vendría. Los ahogó, dijo Javier finalmente. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se suicidó, arrojándose al mismo río. Un silencio pesado cayó entre ellos. Sofía sentía un nudo en la garganta, imaginando el dolor insoportable que debió haber sentido María. Desde entonces, continuó Javier, su espíritu vaga por este cementerio y los alrededores, llorando por sus hijos perdidos. Algunos dicen que busca a otros niños para reemplazar a los suyos, llevándoselos al más allá. Sofía procesaba la información, su mente periodística ya formulando preguntas. Pero, señor Ramírez, ¿cómo explica las apariciones recientes? Han pasado siglos desde entonces. Javier la miró con intensidad. El dolor no conoce el tiempo, señorita. Y hay quienes dicen que la maldición de la Llorona se ha fortalecido en los últimos años. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio del cementerio. Sofía y Javier se pusieron de pie de un salto, mirando alrededor con alarma. ¿Mis hijos? ¿Dónde están mis hijos?
La voz, cargada de angustia, parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Javier palideció. Es ella. Debemos irnos, ahora. Pero Sofía, impulsada por una mezcla de miedo y fascinación, corrió hacia el origen del sonido. Javier la siguió, gritando advertencias que ella ignoró. Al doblar una esquina, Sofía se detuvo en seco. Frente a ella, flotando a unos centímetros del suelo, había una figura femenina vestida de blanco. Su rostro estaba oculto por una cascada de cabello negro, pero Sofía podía escuchar claramente sus sollozos. «¿María?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La figura levantó la cabeza lentamente. Sofía ahogó un grito al ver el rostro de la aparición. No era el rostro desfigurado que esperaba, sino uno sorprendentemente familiar. «Mamá», exclamó Sofía, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura pareció reconocerla por un momento, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor infinito. Pero antes de que Sofía pudiera reaccionar, la aparición se desvaneció en el aire, dejando tras de sí solo el eco de su llanto. Javier finalmente alcanzó a Sofía, jadeando. «¿Qué pasó? ¿La viste?». Sofía, aún en shock, apenas podía articular las palabras. Era mi madre». El guardián la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Sofía, creo que es hora de que sepas toda la verdad. Tu madre no desapareció hace 20 años. Ella se convirtió en la nueva Llorona». Esta revelación sacudió a Sofía hasta la médula. Sus piernas flaquearon y se dejó caer de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puede ser», murmuró, negando con la cabeza. «Mi madre, ella nunca haría daño a nadie». Javier se arrodilló junto a ella, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «La maldición de la Llorona es poderosa, Sofía. Busca almas atormentadas, madres que han sufrido pérdidas inimaginables. ¿Tu madre perdió a alguien antes de desaparecer?». Sofía asintió lentamente, recordando. «Mi hermano menor. Murió en un accidente poco antes de que ella desapareciera. Papá nos dejó después de eso». Mamá estaba devastada. Javier suspiró. La maldición la encontró en su momento más vulnerable. «Pero hay esperanza, Sofía. Tu presencia aquí, después de tantos años, no es coincidencia. Quizás tú seas la clave para liberar a tu madre». Sofía se puso de pie, secándose las lágrimas con determinación. «¿Qué debo hacer?». «Primero», dijo Javier, «debemos buscar a alguien que conoce los secretos más oscuros de la Llorona. Una anciana que vive en las afueras del pueblo. Ella podrá guiarnos». Mientras se preparaban para salir del cementerio, ninguno de los dos notó la figura oscura que los observaba desde las sombras. Era un hombre de mediana edad, con ojos fríos y calculadores. Había escuchado cada palabra de su conversación, y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. «Así que la hija de Elena ha regresado», murmuró para sí mismo. «Esto podría complicar mis planes, o tal vez sea exactamente lo que necesito». El hombre desapareció entre las tumbas, dejando tras de sí solo el eco de una risa malévola. La búsqueda de Sofía por la verdad y la salvación de su madre estaba a punto de enfrentar un nuevo y peligroso obstáculo. El sol comenzaba a alzarse sobre el cementerio de Santa María, pero las sombras del pasado y los secretos por descubrir aún se cernían sobre Sofía y Javier. La verdadera prueba apenas comenzaba, y el destino de la Llorona y de todos los involucrados pendía de un hilo tan fino como el llanto de un espectro en la noche. El sol de la tarde caía implacable sobre las calles empedradas del pequeño pueblo de Santa María cuando Sofía y Javier llegaron a la casa de Doña Esperanza. La fachada de adobe azul deslavado contrastaba con el colorido de las bugambilias que trepaban por sus muros. Un aroma dulzón a copal y hierbas medicinales flotaba en el aire. «Aquí es», dijo Javier, deteniéndose frente a la puerta de madera desgastada. «Doña Esperanza es conocida como la guardiana de los secretos del pueblo. Si alguien puede ayudarnos con la maldición de la Llorona, es ella».
Sofía asintió, su corazón latiendo con fuerza. Después de lo que había visto en el cementerio, estaba dispuesta a creer en cualquier cosa que pudiera ayudarla a salvar a su madre. Javier golpeó 3 veces la puerta. Tras un momento de silencio, se escucharon pasos lentos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer anciana de pelo blanco y piel arrugada como pergamino antiguo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que contradecía su edad avanzada. «Te estaba esperando, Sofía Hernández», dijo la anciana con voz rasposa pero firme. Sofía intercambió una mirada de sorpresa con Javier. «¿Cómo sabe mi nombre?». Doña Esperanza sonrió enigmáticamente. «Sé muchas cosas, niña. Los espíritus hablan, y yo escucho. Pasen, tenemos mucho de qué hablar». El interior de la casa estaba iluminado por velas y repleto de objetos extraños, hierbas secas colgando del techo, cristales de diversos colores, y estanterías llenas de libros antiguos y frascos con contenidos misteriosos. «Siéntense», indicó doña Esperanza, señalando una mesa redonda en el centro de la habitación. «El tiempo apremia, y la Llorona no descansa». Sofía y Javier tomaron asiento, mientras la anciana preparaba una infusión en un caldero pequeño sobre un brasero. «Doña Esperanza», comenzó Sofía, «necesito saber cómo puedo salvar a mi madre. La vi en el cementerio, convertida en la Llorona». La anciana asintió gravemente mientras servía la infusión en 3 tazas de barro. «La maldición de la Llorona es antigua y poderosa, niña. No es solo un espíritu vengativo, es una manifestación del dolor y la culpa que todas las madres que han perdido a sus hijos cargan consigo». Sofía sintió un nudo en la garganta al pensar en el sufrimiento de su madre. «¿Cómo podemos romper la maldición?». Doña Esperanza tomó un sorbo de su infusión antes de responder. «No será fácil, y el precio puede ser alto. Primero, debes entender la naturaleza de la maldición. La Llorona busca reemplazar a los hijos que perdió, pero también busca redención. Tu madre, Elena, fue elegida por la maldición debido a su propio dolor». «Mi hermano», murmuró Sofía, recordando. «Él murió poco antes de que mamá desapareciera». «Exacto», asintió la anciana. «La maldición se alimenta de ese dolor, creciendo más fuerte con cada año que pasa. Pero tú, Sofía, eres la clave para romperla». «¿Yo?», preguntó Sofía, sorprendida. «¿Por qué yo?». Doña Esperanza se levantó y caminó hacia un viejo baúl en una esquina de la habitación. De él sacó un pequeño cofre de madera tallada. «Porque eres su hija, el lazo más fuerte que la une a su humanidad». «¿Y por qué tienes esto?». La anciana abrió el cofre, revelando un amuleto antiguo, una piedra de jade en forma de lágrima, engarzada en plata y colgando de una cadena. «Este amuleto fue forjado con las lágrimas de 100 madres en duelo», explicó doña Esperanza. «Es lo único que puede quebrar el vínculo entre tu madre y la entidad de la Llorona». Sofía extendió la mano para tocar el amuleto, pero la anciana la detuvo. «Cuidado, niña. Su poder es grande, pero también peligroso. Usarlo incorrectamente podría condenarte a ti misma a convertirte en la próxima Llorona». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «¿Cómo debo usarlo?». «Debes llevarlo al lugar donde tu madre se convirtió en la Llorona», explicó doña Esperanza. «Allí, tendrás que enfrentarte a ella y hacer que toque el amuleto voluntariamente. Solo así podrá ser liberada». Javier, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. «Pero eso es extremadamente peligroso. La Llorona podría destruirte», completó doña Esperanza, mirando a Sofía con seriedad. «O peor aún, podría convertirte en la próxima Llorona». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sofía miró el amuleto, consciente del enorme riesgo que implicaba su misión. Pero cuando pensó en su madre, atrapada en un ciclo eterno de dolor y arrepentimiento, supo que no tenía otra opción. «Lo haré», dijo finalmente, su voz llena de determinación. Doña Esperanza asintió lentamente. «Que así sea».
Pero recuerda, Sofía, el verdadero poder para romper la maldición no está en el amuleto, sino en tu corazón. El amor de una hija puede ser la luz más poderosa en la oscuridad más profunda. Mientras Sofía tomaba el amuleto en sus manos, sintió el peso de su responsabilidad. Lo que no sabía era que afuera, oculto en las sombras de un árbol cercano, el mismo hombre misterioso del cementerio había estado escuchando toda la conversación. Perfecto, murmuró para sí mismo Rodrigo Mendoza, investigador de lo paranormal y cazador de reliquias. La chica hará todo el trabajo sucio por mí. Y cuando el momento sea adecuado, tomaré el amuleto y el poder de la Llorona será mío para siempre. Rodrigo desapareció en la noche, dejando tras de sí solo el eco de sus ambiciones oscuras. La batalla por el alma de la madre de Sofía estaba a punto de comenzar, y las fuerzas en juego eran más peligrosas de lo que nadie podría imaginar. Dentro de la casa, doña Esperanza miró hacia la ventana, como si pudiera sentir la presencia maligna que acechaba afuera. Tengan cuidado, advirtió a Sofía y Javier. Hay fuerzas oscuras en movimiento. La Llorona no es la única amenaza que enfrentarán. Sofía apretó el amuleto contra su pecho, sintiendo su calor pulsante. Estoy lista, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Haré lo que sea necesario para salvar a mi madre. Mientras se preparaban para partir, el viento aullaba fuera de la casa, llevando consigo el eco distante de un llanto. La noche se acercaba, y con ella, el momento de la verdad. El destino de Elena, de Sofía y quizás de todo Santa María pendía de un hilo, tan frágil como el último suspiro de una madre antes de perder a sus hijos para siempre. El crepúsculo teñía el cielo de tonos violetas y naranjas cuando Sofía y Javier salieron de la casa de Doña Esperanza. El aire se había vuelto frío y pesado, cargado con la promesa de una tormenta inminente. Sofía apretaba el amuleto contra su pecho, sintiendo su pulso cálido y constante, como si tuviera vida propia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Sofía?, preguntó Javier, su voz cargada de preocupación. Aún estamos a tiempo de buscar otra solución. Sofía negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. No hay otra solución, Javier. Es mi madre. No puedo abandonarla a ese destino terrible. Mientras caminaban de regreso al cementerio, Sofía no pudo evitar pensar en los años perdidos, en los recuerdos que nunca se formaron. Su mente vagó hacia el pasado, a la última vez que vio a su madre. Era una mañana fría de noviembre. Elena, la madre de Sofía, estaba sentada en la cocina, su mirada perdida en la taza de café que sostenía entre sus manos temblorosas. El funeral de Mateo, el hermano menor de Sofía, había sido apenas una semana atrás. Mamá, llamó Sofía, entonces una niña de 8 años. ¿Quieres que te prepare el desayuno? Elena pareció salir de un trance, mirando a su hija como si la viera por primera vez. No, mi amor. No tengo hambre. Su voz sonaba hueca, desprovista de la calidez que solía caracterizarla. Sofía se acercó y abrazó a su madre. Te quiero, mami. Todo va a estar bien, ¿verdad? Elena acarició el cabello de su hija, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Claro que sí, mi cielo. Todo estará bien. Esa fue la última vez que Sofía vio a su madre. Esa noche, Elena desapareció sin dejar rastro. Sofía, ¿me escuchas? La voz de Javier la trajo de vuelta al presente. Habían llegado a las puertas del cementerio. Perdón, estaba recordando, murmuró Sofía, sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos. Javier asintió comprensivamente. Escucha, antes de entrar, hay algo que debo confesarte. Algo que he guardado durante todos estos años. Sofía lo miró, intrigada y un poco alarmada por el tono sombrío de su voz. ¿Qué es, Javier? El viejo guardián suspiró pesadamente, como si estuviera a punto de quitarse un gran peso de encima. La noche que tu madre desapareció, yo estaba aquí. La vi. Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Qué?
¿por qué nunca dijiste nada? Javier cerró los ojos, el remordimiento evidente en cada línea de su rostro. Porque tuve miedo. ¿Y por qué? Porque fui yo quien la guió hacia la maldición. ¿Qué estás diciendo? La voz de Sofía temblaba, una mezcla de incredulidad y rabia creciendo en su interior. Tu madre vino al cementerio esa noche, buscando la tumba de tu hermano, explicó Javier. La encontré vagando entre las tumbas, llorando desconsoladamente. Traté de consolarla, de llevarla de vuelta a casa, pero ella insistía en que había escuchado el llanto de Mateo. Sofía escuchaba, su corazón latiendo dolorosamente en su pecho. La llevé a la tumba de María de la Soledad, continuó Javier. Le conté la leyenda de la Llorona, pensando que quizás entendería que no estaba sola en su dolor. Pero entonces... ¿Entonces qué? Presionó Sofía, aunque temía la respuesta. Entonces la vi cambiar ante mis ojos. Su dolor se transformó en algo más oscuro, más antiguo. Vi cómo la entidad de la Llorona la poseía. Intenté detenerla, lo juro, pero desapareció en la noche. Sofía dio un paso atrás, su mente luchando por procesar esta revelación. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que todos creyeran que había desaparecido? ¿Quién me habría creído?, respondió Javier, su voz quebrada. Además, tenía miedo. La Llorona es poderosa, y temía que si revelaba la verdad, vendría por mí, o peor aún, por ti. Un silencio pesado cayó entre ellos. Sofía miró hacia el cementerio, su mente un torbellino de emociones, ira, tristeza, confusión. Entiendo si me odias, dijo Javier suavemente. Pero quiero que sepas que he pasado cada día de los últimos 20 años tratando de encontrar una forma de arreglar mi error. Y ahora, finalmente, tenemos una oportunidad. Sofía respiró profundamente, tratando de calmar el tumulto en su interior. No te odio, Javier. Pero necesitaré tiempo para procesar esto. Ahora, lo importante es salvar a mi madre. Javier asintió, el alivio y la gratitud evidentes en su rostro. Gracias, Sofía. Te juro que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Mientras se preparaban para entrar al cementerio, un trueno retumbó en la distancia. La tormenta se acercaba, tanto literal como figurativamente. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura que los observaba desde las sombras. Rodrigo Mendoza sonrió para sí mismo, sus ojos brillando con una codicia malévola. Fascinante, murmuró. La pieza final del rompecabezas. Con esta información, el poder de la Llorona será mío para controlar. Mientras Sofía y Javier cruzaban las puertas del cementerio, la noche cayó completamente sobre Santa María. El viento aullaba entre las tumbas, llevando consigo el eco de un llanto lejano. La hora de la verdad había llegado, y los destinos de todos los involucrados estaban a punto de entrelazarse en una danza macabra de redención y perdición. La luna llena se alzaba sobre el cementerio de Santa María, bañando las lápidas con una luz fantasmal que parecía darles vida propia. Sofía y Javier avanzaban con cautela por el sendero principal, sus pasos crujiendo sobre la grava suelta. El amuleto pulsaba cálidamente contra el pecho de Sofía, como si respondiera a la energía sobrenatural que impregnaba el aire. ¿Dónde exactamente viste a mi madre por última vez?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Javier señaló hacia un claro más adelante. Allí, cerca del mausoleo de María de la Soledad. Fue donde la maldición la alcanzó. Al acercarse al claro, el aire se volvió más frío, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de sus pies. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Prepárate, advirtió Javier. La Llorona siente nuestra presencia. No tardará en aparecer. Como si fuera una señal, un lamento desgarrador rompió el silencio de la noche. Era un sonido que mezclaba dolor, rabia y una tristeza infinita. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? La voz, aunque distorsionada por el sufrimiento, era inconfundiblemente la de Elena, la madre de Sofía.
Una figura etérea emergió de entre la niebla. Vestía un largo vestido blanco manchado de barro y sangre, su cabello negro flotando como si estuviera sumergido en agua. Cuando levantó la mirada, Sofía ahogó un grito. El rostro era el de su madre, pero sus ojos estaban vacíos, llenos solo de una oscuridad sobrenatural. «Mamá», llamó Sofía, su voz temblando. «Soy yo, Sofía. He venido a ayudarte». La Llorona se detuvo, inclinando la cabeza como si tratara de recordar algo lejano. Por un momento, un destello de reconocimiento pareció cruzar su rostro. «¿Sofía?». La voz era más humana ahora, cargada de confusión y anhelo. Sofía dio un paso adelante, extendiendo el amuleto. «Sí, mamá. Estoy aquí para llevarte a casa». Pero antes de que pudiera acercarse más, una risa malévola resonó por el cementerio. De las sombras emergió Rodrigo Mendoza, sus ojos brillando con una codicia febril. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa cruel. «Qué conmovedor reencuentro familiar». Javier se interpuso entre Rodrigo y Sofía. «¿Quién eres tú?». Rodrigo hizo una reverencia burlona. «Permítanme presentarme. Rodrigo Mendoza, investigador de lo paranormal y futuro amo de la Llorona». Doña Esperanza, que había aparecido sin que nadie la notara, jadeó. «Tú. Eres el hombre que ha estado fortaleciendo la maldición, alimentándola con más dolor y sufrimiento». Rodrigo sonrió, sus ojos brillando con una locura febril. «Correcto, anciana. Y ahora, gracias a esta niña ingenua, tendré el amuleto que me permitirá controlar por completo el poder de la Llorona». La figura de la Llorona se retorció, como si estuviera siendo desgarrada entre dos fuerzas opuestas. Sofía podía ver el rostro de su madre luchando por emerger. «Sofía, hija, ayúdame», suplicó la voz de Elena. «No la escuches», gritó Rodrigo. «Es mía». Sofía se encontró en el centro de una batalla sobrenatural, con el alma de su madre en juego. El amuleto en su mano brillaba intensamente, respondiendo al conflicto de energías. «Ahora, Sofía», gritó Doña Esperanza. «Usa el amuleto». Con un movimiento rápido, Sofía corrió hacia la figura de la Llorona, esquivando a Rodrigo que intentaba interceptarla. «Mamá, toma mi mano». En ese momento crucial, varios eventos ocurrieron simultáneamente. Rodrigo sacó un cuchillo ritual, sus ojos brillando con intención asesina. Javier se lanzó contra él, tratando de detenerlo. Doña Esperanza comenzó a recitar un antiguo conjuro, su voz resonando con poder. Y Sofía, con el corazón latiendo desbocado, logró alcanzar a la Llorona, presionando el amuleto contra su mano etérea. Una explosión de luz blanca inundó el cementerio, cegando a todos por un instante. Sofía sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo, arrastrada a través de un túnel de recuerdos y emociones. Vio a su madre, joven y feliz, sosteniendo a un bebé, su hermano menor. Vio el accidente que se lo arrebató, el dolor desgarrador de la pérdida. Vio a su padre marchándose, incapaz de lidiar con el duelo. Y finalmente, vio a su madre vagando por el cementerio, consumida por la culpa y el dolor, convirtiéndose en la nueva encarnación de la Llorona. Pero también vio algo más, vio el amor inquebrantable de una madre, un lazo que ni siquiera la maldición más poderosa podía romper completamente. Cuando la luz se desvaneció, Sofía se encontró de rodillas en el suelo, jadeando. Frente a ella, donde antes estaba la figura espectral, ahora estaba su madre, Elena, de carne y hueso, luciendo exactamente como el día que desapareció hace 20 años. «¿Mamá?», preguntó Sofía, su voz quebrada por la emoción. Elena abrió los ojos, parpadeando confundida. «¿Sofía? ¿Qué ha pasado?». Antes de que Sofía pudiera responder, un grito de rabia rompió el momento. Rodrigo, habiendo logrado liberarse de Javier, corría hacia ellas con el cuchillo en alto. «Si no puedo tener el poder de la Llorona, nadie lo tendrá», gritó, sus ojos brillando con locura. Todo sucedió en un instante.
Elena, actuando por puro instinto maternal, se colocó frente a Sofía. El cuchillo descendió, pero antes de que pudiera tocarlas, el amuleto en la mano de Sofía emitió un destello cegador. Rodrigo fue lanzado hacia atrás, cayendo inerte sobre una lápida cercana. El amuleto en la mano de Sofía se agrietó y se desmoronó, convirtiéndose en polvo que se llevó el viento. El silencio cayó sobre el cementerio. Sofía y Elena se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. Javier y doña Esperanza se acercaron, sus rostros una mezcla de asombro y alivio. Se acabó, murmuró doña Esperanza. La maldición ha sido rota. Pero mientras el grupo celebraba su victoria, nadie notó la figura translúcida que se elevaba del cuerpo inmóvil de Rodrigo. Por un momento, sus ojos brillaron con una luz sobrenatural antes de desvanecerse en la noche. La batalla podía haber terminado, pero la guerra contra las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras del cementerio de La Llorona estaba lejos de concluir. Y Sofía, sin saberlo, había dado solo el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados mientras Sofía, Elena, Javier y doña Esperanza salían del cementerio de Santa María. El aire fresco de la mañana parecía limpiar los últimos vestigios de la noche de terror que acababan de vivir. Elena, aún débil y desorientada, se apoyaba en su hija. Sus ojos recorrían el mundo a su alrededor con asombro, como si lo viera por primera vez. «Ha pasado tanto tiempo», murmuró. «Todo parece tan diferente». Sofía apretó la mano de su madre, lágrimas de alegría y alivio rodando por sus mejillas. «Tenemos mucho de qué hablar, mamá. Pero ahora, lo importante es que estás aquí. Estás a salvo». Javier se acercó a ellas, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Lamento interrumpir, pero debemos decidir qué hacer con él». Hizo un gesto hacia el cementerio, donde el cuerpo de Rodrigo yacía cubierto por una lona. Doña Esperanza, que había estado inusualmente silenciosa, habló por fin. «La policía ya está en camino. Les diremos que fue un accidente, que resbaló y cayó sobre una lápida mientras vandalizaba el cementerio». Sofía asintió, agradecida por la rápida solución de la anciana. «¿Y qué hay de?». Dejó la pregunta en el aire, insegura de cómo expresar su preocupación sobre los eventos sobrenaturales que habían vivido. La anciana entendió sin necesidad de más palabras. La maldición de La Llorona ha sido rota, al menos por ahora. Pero el poder que la alimentaba, ese tipo de energía no desaparece simplemente. Debemos estar vigilantes. Elena, que había estado escuchando en silencio, habló con voz temblorosa. «Yo recuerdo cosas. Fragmentos de los últimos 20 años. El dolor, la desesperación, pero también recuerdo rostros. Personas a las que asusté, almas perdidas que encontré en el cementerio». Javier puso una mano reconfortante en el hombro de Elena. «No fue tu culpa, Elena. Estabas bajo el control de una fuerza que no podías comprender ni resistir». Sofía abrazó a su madre con fuerza. «Lo importante es que ahora estás libre. Podemos empezar de nuevo». El sonido de sirenas en la distancia anunció la llegada de la policía. El grupo se preparó para enfrentar las preguntas que inevitablemente vendrían. «Recuerden», advirtió doña Esperanza, «ni una palabra sobre La Llorona o cualquier cosa sobrenatural. Mantengan la historia simple y consistente». Mientras la policía se acercaba, Sofía miró hacia el cementerio una última vez. Por un momento, creyó ver una figura etérea entre las tumbas, pero cuando parpadeó, había desaparecido. «¿Estás bien?», preguntó Elena, notando la mirada distante de su hija. Sofía sonrió, alejando sus preocupaciones. «Sí, mamá. Estoy bien. Estamos bien». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de declaraciones policiales, exámenes médicos para Elena y llamadas telefónicas a familiares sorprendidos. La historia oficial se estableció. Elena, que había sufrido un episodio de amnesia hace 20 años, finalmente recuperó sus recuerdos y encontró el camino a casa.
Rodrigo Mendoza, un investigador paranormal obsesionado con leyendas urbanas, murió en un trágico accidente mientras exploraba el cementerio de noche. Días después, Sofía y Elena estaban sentadas en la sala de su antigua casa familiar. Las paredes, antes llenas de fotos felices, ahora mostraban los huecos donde el tiempo y la desesperación habían dejado su marca. «Será un largo camino», dijo Sofía, mirando alrededor. «Pero lo recorreremos juntas». Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Hay tanto que me he perdido, tanto que necesito entender». «Tenemos tiempo», respondió Sofía, tomando la mano de su madre. «Todo el tiempo del mundo». Pero mientras madre e hija comenzaban a reconstruir su relación y sus vidas, en el cementerio de Santa María, algo siniestro se estaba gestando. Javier realizaba su ronda nocturna habitual cuando notó algo extraño cerca del mausoleo de María de la Soledad. La tierra parecía removida, como si algo hubiera emergido de ella. Y en la lápida, una nueva inscripción había aparecido, escrita con lo que parecía ser sangre fresca: «El ciclo continúa. La historia nunca termina». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Miró a su alrededor, pero el cementerio estaba silencioso y vacío. O al menos, eso parecía. En la distancia, casi imperceptible, se escuchó el eco de un llanto. Un lamento que hablaba de pérdida, de culpa y de un dolor eterno. La leyenda de La Llorona podía haber cambiado, pero su esencia permanecía, esperando el momento de resurgir. Mientras tanto, en la ciudad, Sofía se despertó sobresaltada, con la sensación de haber escuchado un llanto lejano. Se levantó y fue a la habitación de su madre, solo para asegurarse. Elena dormía pacíficamente, su rostro sereno por primera vez en décadas. Sofía sonrió, aliviada, y regresó a su cama. Pero antes de dormir, miró por la ventana hacia la dirección del cementerio. «Se acabó», se dijo a sí misma. «Todo está bien ahora». Pero en el fondo de su mente, una pequeña duda persistía. ¿Realmente se había terminado? ¿O era solo el comienzo de una nueva historia, un nuevo capítulo en la eterna leyenda de La Llorona? Con estos pensamientos, Sofía se durmió, mientras la noche envolvía la ciudad en su manto de misterio y sombras. El cementerio de La Llorona guardaba sus secretos, esperando pacientemente el momento de revelarlos una vez más. Y en algún lugar, entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una figura espectral observaba, esperando el momento adecuado para reclamar lo que creía que le pertenecía. La batalla podía haber terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes a la liberación de Elena transcurrieron en una mezcla de alegría y ajuste para la familia Hernández. Sofía había tomado una licencia en su trabajo como periodista para ayudar a su madre a reintegrarse a una vida que había dejado atrás hacía 2 décadas. Cada día traía consigo nuevos desafíos y descubrimientos. Una mañana, mientras desayunaban en la cocina de su renovado hogar, Elena miró a su hija con ojos llenos de una mezcla de amor y tristeza. «Sofía, mi niña, hay algo que necesito decirte». Sofía dejó su taza de café, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, mamá?». Elena respiró profundamente antes de continuar. Durante todos estos años como La Llorona, no estaba completamente inconsciente. Había momentos de lucidez, momentos en los que podía ver y sentir todo lo que estaba pasando. Sofía tomó la mano de su madre, instándola a continuar. «Vi cosas, Sofía. Cosas que ningún ser humano debería ver». La voz de Elena temblaba. «La maldición no solo me afectó a mí. Hay otras almas atrapadas, otros espíritus que necesitan ayuda». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, un escalofrío recorriendo su espalda. «La Llorona no es solo una entidad. Es un ciclo, una maldición que pasa de una madre doliente a otra. Y ahora que estoy libre». Elena dejó la frase en el aire, sus ojos llenos de preocupación. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Crees que alguien más podría convertirse en la nueva Llorona?». Elena asintió solemnemente. «No solo lo creo,
lo sé. Y temo que nuestra victoria haya desencadenado algo aún más oscuro. Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono sonó, sobresaltándolas a ambas. Era Javier, su voz cargada de urgencia. Sofía, necesito que vengas al cementerio de inmediato. Ha sucedido algo que no puedo explicar por teléfono. Media hora después, Sofía se encontraba frente al mausoleo de María de la Soledad, su corazón latiendo con fuerza ante la escena que tenía ante sus ojos. La lápida estaba cubierta de una sustancia negra y viscosa que parecía moverse por voluntad propia. Y en el centro, grabadas con lo que parecía ser fuego, estaban las palabras: el ciclo continúa. La deuda debe ser pagada. Javier, pálido y tembloroso, señaló hacia una serie de tumbas cercanas. No es solo aquí. Hay marcas similares en otras 5 tumbas, todas de mujeres que perdieron hijos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa esto, Javier? El viejo guardián negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero temo que al romper la maldición de tu madre, hayamos liberado algo más antiguo y poderoso. En ese momento, Doña Esperanza apareció entre las tumbas, su rostro una máscara de preocupación. La balance ha sido alterada, niña. La maldición de la Llorona es más que un simple espíritu vengativo. Es un antiguo pacto, un equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Doña Esperanza sacó de su bolsa un antiguo libro encuadernado en cuero. Hay un ritual, uno que podría restablecer el equilibrio. Pero el precio es alto. ¿Qué precio? La voz de Sofía temblaba, temiendo la respuesta. Una vida por una vida, respondió la anciana solemnemente. Alguien debe tomar el lugar de tu madre como guardiana del umbral entre los mundos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor, la magnitud de la decisión que enfrentaba aplastándola. Lo haré yo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No. La voz de Elena resonó por el cementerio. Había seguido a Sofía, incapaz de quedarse en casa sabiendo que su hija podría estar en peligro. No permitiré que sacrifiques tu vida por mí, hija mía. Sofía se volvió hacia su madre, lágrimas en sus ojos. Pero mamá, no puedo permitir que vuelvas a ese tormento. No después de todo lo que hemos pasado para liberarte. Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. Mi dulce Sofía, ¿no lo entiendes? Tú me salvaste. Me diste la fuerza para romper la maldición. Pero este es mi camino, mi responsabilidad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Elena tomó el libro de las manos de Doña Esperanza y comenzó a recitar las palabras del ritual. El aire alrededor del cementerio se volvió denso, cargado de energía sobrenatural. Mamá, no, gritó Sofía, tratando de alcanzarla. Pero era demasiado tarde. Un destello de luz cegadora envolvió a Elena, y cuando se disipó, ella ya no estaba allí. En su lugar, una figura etérea flotaba sobre el suelo, su rostro una mezcla del de Elena y el de todas las lloronas que habían existido. Te amo, mi niña, susurró la figura con la voz de Elena antes de desvanecerse en el aire. Sofía cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Javier y Doña Esperanza se acercaron para consolarla, pero sabían que no había palabras que pudieran aliviar su dolor. En el cielo, nubes oscuras se arremolinaban, y un trueno lejano anunciaba la llegada de una tormenta. El cementerio de la Llorona había reclamado a su nueva guardiana, y el equilibrio se había restaurado. ¿Pero a qué costo? Mientras la lluvia comenzaba a caer, mezclándose con las lágrimas de Sofía, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿había realmente terminado la maldición? ¿O este sacrificio era solo el comienzo de una nueva y oscura historia en la eterna leyenda de la Llorona? La lluvia caía implacable sobre el cementerio de Santa María, como si el cielo mismo llorara por el sacrificio de Elena. Sofía permanecía de rodillas frente al mausoleo de María de la Soledad, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables.
Javier y doña Esperanza se mantenían a su lado, ofreciendo un silencioso consuelo. ¿Por qué?, murmuró Sofía entre lágrimas. ¿Por qué tuvo que ser así? Doña Esperanza se arrodilló junto a ella, su voz suave pero firme. El equilibrio debía ser restaurado, mi niña. Tu madre eligió este camino por amor a ti. Javier, con los ojos húmedos, añadió, Elena era una mujer valiente. Su sacrificio no será en vano. Lentamente, Sofía se puso de pie, sus ojos recorriendo el cementerio. La sustancia negra que cubría las lápidas había desaparecido, y un aire de calma sobrenatural parecía haber descendido sobre el lugar. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Esperanza suspiró profundamente. La maldición ha sido contenida, pero no eliminada. Tu madre se ha convertido en la nueva guardiana, un espíritu que vela por el equilibrio entre los mundos. ¿Significa eso que ella? Sofía no pudo terminar la frase. No es la Llorona como la conocíamos, explicó la anciana. Es algo más, algo entre los vivos y los muertos. Un espíritu protector. Un trueno retumbó en la distancia, y por un momento, Sofía creyó escuchar el eco de la voz de su madre en el viento, te amo, mi niña. Siempre estaré contigo. Los días siguientes pasaron en una bruma de dolor y aceptación para Sofía. La noticia de la muerte de Elena se extendió por el pueblo, y muchos llegaron a ofrecer sus condolencias, ignorantes de la verdadera naturaleza de su desaparición. Una semana después del incidente, Sofía se encontraba en su casa, revisando viejos álbumes de fotos, cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con un hombre joven, de aspecto serio y ojos penetrantes. «¿Sofía Hernández?», preguntó el hombre. Sofía asintió, intrigada. «Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz. Soy investigador de fenómenos paranormales». El hombre hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Estoy aquí por lo que sucedió en el cementerio de Santa María». El corazón de Sofía dio un vuelco. «No sé de qué está hablando», respondió, intentando cerrar la puerta. Miguel puso un pie para evitarlo. «Por favor, señorita Hernández. Sé sobre la Llorona, sobre su madre, sobre el sacrificio. Y creo que estamos en grave peligro». Sofía lo miró fijamente, evaluando si podía confiar en él. Finalmente, con un suspiro de resignación, lo invitó a pasar. Una vez en la sala, Miguel sacó una carpeta llena de documentos y fotografías. «He estado siguiendo casos similares en todo México. Santa María no es el único lugar con una leyenda de la Llorona. Y creo que todos estos incidentes están conectados». Sofía examinó los documentos, su mente de periodista activándose a pesar del dolor. «¿Qué quiere decir con conectados?». «Creo que la maldición de la Llorona es parte de algo más grande, más antiguo», explicó Miguel. «Un pacto ancestral entre nuestro mundo y el más allá. Y temo que al romper el ciclo aquí, hayamos desestabilizado ese pacto en otros lugares». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está diciendo que lo que hicimos para salvar a mi madre podría haber causado más daño? Miguel asintió gravemente. «Es posible. Y es por eso que necesito su ayuda, señorita Hernández. Su experiencia, su conexión con la Llorona a través de su madre, podría ser clave para entender y quizás detener lo que está por venir». Sofía se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, la noche había caído sobre Santa María, y una luna llena iluminaba las calles con un brillo espectral. En la distancia, podía ver la silueta del cementerio. «No sé si estoy lista para esto», murmuró. Como respondiendo a sus dudas, una suave brisa entró por la ventana, trayendo consigo el eco de un susurro que sonaba sospechosamente como la voz de Elena: «Sé valiente, mi niña. Tu camino apenas comienza». Sofía cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. «De acuerdo, señor Ruiz», dijo, volviéndose hacia Miguel. «¿Por dónde empezamos?».
Miguel sonrió, una mezcla de alivio y anticipación en su rostro. Primero, necesitamos visitar otros lugares donde la leyenda de La Llorona es fuerte. Hay reportes de actividad inusual en Guanajuato, Xochimilco, e incluso tan lejos como la frontera con Estados Unidos. Sofía asintió, sintiendo que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Deme un día para arreglar mis asuntos aquí. Partiremos mañana al amanecer. Mientras Miguel se despedía, prometiendo regresar al día siguiente, Sofía se quedó sola en la sala, rodeada de fotos de su madre y recuerdos de una vida que parecía tan lejana ahora. Mamá, susurró al aire, espero estar haciendo lo correcto. En el cementerio, una figura etérea se materializó brevemente junto a la tumba de María de la Soledad. Elena, en su nueva forma de guardiana, miró hacia la ciudad, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. Tu camino será difícil, mi Sofía, murmuró al viento. Pero confío en ti. El destino de muchos ahora depende de ti. Con estas palabras, la figura se desvaneció, dejando tras de sí solo el susurro del viento entre las lápidas. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo capítulo en la eterna historia de La Llorona. Sofía Hernández, una vez simple periodista en busca de la verdad sobre su madre, ahora se encontraba en el umbral de una aventura que la llevaría a los rincones más oscuros de México y de su propia alma. El cementerio de La Llorona había sido solo el comienzo. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su valentía, sino la de todos aquellos que se atrevieran a enfrentar las sombras del pasado y los secretos que acechan en la frontera entre los vivos y los muertos. Fin. ¿O solo el comienzo?